Grabando. Tengo que entrar, cierto. Escritorio americana, geo y trigo. Quieto. Semana 15. Yo pensé que era el examen. Rarísimo estaba porque estaba preparando para subir y después me di cuenta que había sido, no, es todavía hoy. Bueno, ¿me están escuchando? ¿Ven mi material? Dígame algo, por favor. No, profe, no se ve. ¿No? Yo veo que ya se está. Por favor, si me pueden avisar. ¿Ven mi Word? Matías, Lucía. Sí, señor profe. ¿Se ve? ¿Verdad? Sí, pues yo veo que ven. Yo veo que ven. Bueno, hoy vamos a hacer entonces ejercicios que tienen que ver con resolución de triángulos. Lo primero son triángulos rectángulos. Que inclusive algunos me acuerdo que en algunos ejercicios de geometría ya me habían hecho así con triángulos rectángulos de trigonometría. Entonces, este es el momento que ustedes ya van a poder hacer como quieran. Entonces, lo que básicamente se hace es obviamente un triángulo rectángulo y a partir de ahí entonces ubicamos nuestros ángulos y vemos qué necesitamos. ¿Por qué? Porque puede ser que nos dé, por ejemplo, un ángulo y nosotros necesitamos, no sé, me da un ángulo y me da un lado, por ejemplo. Y necesita, por ejemplo, el perímetro. Entonces vamos a poder determinar el otro lado teniendo solamente como elemento conocido el ángulo y el lado, por ejemplo. Bueno, y en este caso, algo que es súper interesante, importante, porque algunas veces aparece así, o yo tengo que comprender o analizar de esta forma, el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. El ángulo de elevación es cuando yo, observador, estoy acá abajo y miro hacia arriba. Y el ángulo de depresión es cuando yo estoy arriba y miro hacia abajo de alguna forma. O en todo caso, fíjense acá también, sobre la línea horizontal es en donde está el observador, ¿sí? Entonces por eso es ángulo de depresión hacia abajo, ángulo de elevación si yo estoy mirando hacia arriba. En la línea horizontal, en este caso en el ángulo de depresión, está por encima de la figura que estamos considerando. Bueno, y eso es lo que podríamos tener ahí como cultura general, por decirlo. Entonces nos vamos a los ejemplos para ver qué nos dicen. Acá pueden aparecer cualquier problema de geometría sin problemas para triángulos rectángulos. Entonces me dice el primer ejemplo. Determino el área de un rectángulo de base igual a 15, sabiendo que la diagonal forma con ella un ángulo de 62 grados. Entonces vamos a mirar y en este caso sí necesitamos graficar. ¿Por qué? Porque es la única forma de poder comprender dónde están los datos y dónde está el ángulo. Y a partir de ahí entonces empezar a jugar con las funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque aquí si estamos nosotros considerando triángulo rectángulo, entonces va a ocurrir que voy a tener que ver dónde está el ángulo. Si quiero seno, por ejemplo, entonces voy a tener que hacer por esa relación que nos decía cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso es lo que tengo que considerar acá. Bueno, entonces vamos a colocar acá nuestro triángulo rectángulo. Creo que no tenía, entonces tengo que formar yo mi triángulo. Así. Triángulo rectángulo. Así. Y así. Y así. Esto. Bueno, entonces, ¿qué me dice? Determina el área. Yo puedo también poner, por ejemplo, ahí, siempre hacíamos así al principio, y ahora también vamos a hacer así. Voy a poner acá los datos, y entonces me dice, la base es igual a 15. Si yo estoy considerando un triángulo rectángulo, entonces puedo decir de que la base es mi D. D es igual a 15 metros, así. 15 y
El ángulo que forma con ella es de 82. Entonces puedo decir así que alfa es igual a 62 grados. Así, ¿sí? Y entonces necesita el área, me dice. Área. Y si es área, entonces vamos a saber. Sabemos que el área de un triángulo rectángulo es igual a B por C sobre 2. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Y necesito entonces el cateto C. ¿Por qué? Porque yo ya tengo B. B por C sobre 2. Ahí está. Bueno, entonces ahora sí nos vamos al grafiquito para ver qué es lo que tenemos y de dónde podemos sacar C. Así, y entonces, ¿dónde tengo C? Aquí, a ver, un ratito, tengo que hacer con este, suprimir, ahí está. Entonces, este es mi C. Este es la C, eso es lo que yo necesito en este momento. ¿Qué me da como dato? Me da como dato que este es D. ¿D cuánto tiene, me dice? D es igual a 15 metros. Así. ¿Y qué es lo que yo necesito? Ah, y sabiendo que la diagonal forma con ella un ángulo de 62, como me está hablando de la base y después me dice que la diagonal, entonces, ¿qué va a ser la diagonal? Ah, en este caso es área de un rectángulo, no, es área del... Ah, no, me estoy equivocando acá. Este me dice el área de un rectángulo, no es de un triángulo rectángulo. Entonces, esto es lo que ocurre. Así, ahí, y este así. Así, y la diagonal es esta. Ahí está. Bueno, y si tengo, o sea, en este caso si me dice halla el área, entonces el área que va a ser, y el área va a ser para el rectángulo solamente B por C, ¿verdad? ¿Por qué? Porque D es mi base, o sea, mi largo, y C va a ser mi ancho o mi altura. Entonces va a ser ¿cuánto? Y va a ser entonces solamente B por C, no es B por C sobre 2. Lo que yo sí voy a tener que considerar para hallar la C es este triángulo rectángulo, ¿sí? Y nuestro ángulo, el ángulo en consideración es este, porque me dice, sabiendo que la diagonal, o sea, tengo la base y la diagonal con la base forma un ángulo de 62, me dice. Entonces, eso es lo que voy a colocar aquí. Aquí entonces está mi ángulo de 62. A ver así, le vamos a dar la vuelta. Ok. Ahí está, ahí está. Este es mi ángulo de 62. Ahí está. Ángulo de 62. Un ratito, así. Entonces, este tiene 62 grados. Así. Bueno, ¿qué es entonces lo que yo veo acá? Y veo que se forma acá un triángulo rectángulo. Y si se forma un triángulo rectángulo, entonces yo puedo determinar la C, que para mí, en el problema del área para el rectángulo, es la altura. Esta es la base y esta es la altura. Entonces necesito esta C. Y ahí es donde voy a decir, a ver, ¿qué función trigonométrica puedo usar para determinar la C si yo tengo este ángulo y tengo este cateto? Yo no tengo acá ahora hipotenusa, entonces la única posibilidad que tengo es Tangente va a ser, ¿verdad? utilizar, señor, Tangente. tangente, sí, así mismo. ¿Por qué? Porque tangente me dice esto. Vamos a colocar acá la formulita de tangente. Tangente de alfa es igual a, ¿cuánto? A cateto opuesto sobre cateto adyacente. Voy a poner bien acá, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Así. Bueno, entonces voy a utilizar la nomenclatura que yo estoy teniendo con mi problema. Entonces voy a tener tangente de, y ahí ya le vamos a poner también cuánto vale este. Este va a valer entonces 62. Así. ¿Sí? Y mi cateto opuesto, ¿quién es? Mi cateto opuesto, a ver, 62 grados. Mi cateto opuesto para este ángulo es esto que le está mirando. Entonces, para mí, ese es C. Y mi cateto adyacente es este que es la B. Inclusive podría haber hecho esto. Vamos a poner ya acá para no estar haciendo dos veces. Aquí voy a poner entonces que es C sobre D. Así. Entonces aquí ya vamos a
reemplazar los valores. C no tengo. D es lo que tengo como dato. Y es 15 metros, me dice. Ahí está. Yo necesito esa C. Entonces, ¿cómo vamos a sacar esta C de acá? Y vamos a hacer por multiplicación cruzada o producto. Así. Este por este y este por este. ¿Sí? Entonces ahí tengo el valor de la C. ¿Qué me van a decir ustedes? Yo no tengo calculadora. C es igual a 15 metros por tangente de 62 grados. ¿Cuánto les da este? 28,21, profe. 28,21 metros. Y fíjense que ahí yo ya estoy utilizando el decimal. Ahí está. Y entonces, ¿qué era lo que yo necesitaba? Necesitaba este, B por C sobre 2, que para el rectángulo, para nosotros es base por altura. Entonces va a ser así. Este, ¿cuánto vale B? Vale 15 metros. ¿Y el otro cuánto tiene? Y el otro tiene 28,21 metros. Y entonces nuestra área es igual a, ¿cuánto me da eso? 423,16. 4, 16 23,16. a 16 metros al cuadrado. Metros al cuadrado. A ver, un ratito. Ya, se colgó esto. Miren lo que es este. Miren lo que es este. Este les está esperando a ustedes hace mucho ya. Este es una materia del sexto semestre de ingeniería comercial, ingeniería industrial. A ver, entonces acá está, al cuadrado. Yo estaba terminando clase, por eso no podía entrar porque no me estaban preguntando cosas los alumnos. Ahí está. Entonces este con este. Y ahí tenemos entonces el resultado. El más fácil es esto, el de triángulo rectángulo. El más fácil. Bueno, después nos dice el siguiente. Calcula el perímetro de un triángulo isósceles de 40 decímetros de base, que es el lado desigual. El ángulo opuesto a la base mide 40,20 y 34. Bueno, datos. Y tengo entonces el perímetro es igual a 40 decímetros. Así. ¿Qué más tenemos? El ángulo opuesto. Entonces vamos a llamarle alfa. El ángulo opuesto es igual a 40 grados, 20 minutos y 34 segundos. Ahí está. No, la base es este. Perímetro es lo que yo quiero saber. Perímetro. Calcula el perímetro, me dice. Y la base es igual a 40. Ahí está. Bueno, entonces en este caso vamos a tener que hacer un triángulo isósceles. ¿Qué significa un triángulo isósceles? Aquel triángulo que tiene dos lados iguales. Así. No, ese tiene su forma. Este podemos usar directamente así. Y ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Así. Este ponemos aquí. Así. Bueno, entonces me dice, hallar el perímetro. ¿Qué significa perímetro? El perímetro para nosotros en triángulo isósceles, el perímetro es igual a 2 por lado más base. ¿Se acuerdan? Perímetro es igual a 2 por lado. Y no, ese era este. 2 por lado más base. Esa es nuestra formulita para calcular. La base, nosotros ya tenemos que tiene 40. Así está. El ángulo opuesto a la base. El ángulo opuesto a la base. ¿Dónde está entonces mi ángulo? Esta es mi base. ¿Y su opuesto está acá abajo o está acá arriba? Arriba. 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 Perfecto. Entonces, el ángulo opuesto a la base está arriba. Entonces, colocamos acá arriba la cosita esa de ángulo. Este. Sí, ya poder hacer.
A ver, sí, el ángulo opuesto a la base. Ya tendré que agrandar para ver, pues no veo. Ahí está. Entonces, le abro un poco más y le doy la vuelta así. Ahí está. Bueno, entonces este es mi ángulo de 40. A ver, la pregunta ¿es 40 completo o es la mitad nomás? ¿Mm? La mitad. Completo La sería, mitad. profe. O sea, no, completo va a ser porque me dice el ángulo opuesto a la base. No me dice que es la mitad. Yo nomás le partí este. En verdad es Sí. completo. Así. Ese es. Entonces, cuando yo voy a usar, porque en este caso voy a tener que repartir o partir en dos porque voy a utilizar solamente la mitad. Entonces ahí tengo que considerar que este ángulo, entonces voy a tener que usar la mitad a la hora que voy a considerar solamente uno de los triángulos del rectángulo que tengo acá. Entonces este es 40 grados, 20 minutos y 34 segundos. Ahí está. Bueno, completo. Ahora, ¿qué era que teníamos nosotros como conocido? La base. La base tiene 40, me dice. Entonces, esta base tiene 40. Base. Voy a tener que bajar un poco más ahí. La base es igual a 40. 40 decímetros. Ahí está. Bueno, ahora, ¿qué nosotros necesitamos? Necesitamos este lado. ¿Qué tenemos como conocido? Tenemos como conocido del triángulo rectángulo esta partecita y el ángulo. Entonces, yo necesito en este caso la hipotenusa. ¿Qué voy a hacer acá? Como este tiene 40, entonces en este caso yo voy a considerar en el triángulo rectángulo solamente ahí. Ese no va a ser, entonces va a ser 20. ¿Y esto cuánto va a ser? ¿Cuánto es la mitad de 40 y el otro y el otro? ¿Por qué? Porque voy a tener que considerar solamente la mitad. Entonces, a ver, ¿qué función trigonométrica me permite determinar en estas condiciones la hipotenusa? Cuando yo tengo acá este cateto y fíjense que es opuesto a este. Entonces tengo cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué función es cateto opuesto sobre hipotenusa? ¿Mm? Seno, ¿verdad? ¿O Sí, qué no? profe. Seno. Entonces nos vamos aquí y consideramos solamente la mitad. Voy a poner acá para indicar eso. Insertar, formas y voy a considerar solamente esta parte. Voy a poner otro color porque si no se va a ensuciar todo. Así. Che, y hablando de otras cosas, ¿y qué tal que están rindiendo ustedes? Por ejemplo, ¿ya empezaron sus parciales? ¿Ya rindieron otras materias? Sí, profe. ¿Qué rindieron ya? De Yo rendí física 2 y álgebra 2 hasta ahora. cham. ¿Y por qué esos? ¿Por qué dos ya y no uno? Porque Nosotros, yo soy regular, profe, perdón. Ah, ah. Perdón por existir, ¿verdad? nosotros aprendimos álgebra nomás, profe. Álgebra uno. Sí, Mm, Álgebra uno que es demasiado fáciles. claro. Demasiado fácil. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo considero solamente esa partecita? ¿Cuánto me dijeron que era la mitad acá? 20, 10, 20, 10 y 17, ¿verdad? 17, ahí está. Bueno, entonces en estas condiciones, como yo necesito este lado, entonces voy a tener que decir así. Seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa.
Bueno, entonces en este caso vamos a llevar con los elementos que nosotros necesitamos. Los elementos en el sentido de la notación. Entonces vamos a colocar acá. Es igual ¿a qué es igual cateto opuesto? Mi cateto opuesto es en este caso que es mi base. Entonces voy a poner base. Base. Sobre la hipotenusa. Como estoy buscando el perímetro, entonces este lado y este lado para el triángulo isósceles viene a ser el lado. ¿Sí? Entonces le llamamos L. A ver, eso tengo en letras manuscritas. L. Ahí está. Bueno, y ahí entonces hacemos. Vamos a cargar con los elementos, o sea, con los numeritos que sabemos. Entonces va a ser seno de 20 grados, 10 minutos y 17 segundos. Así, igual a. Cateto opuesto para nosotros es 20. Y acá le vamos a poner ya su unidad de medida para que no me olvide después. Sobre hipotenusa, y mi hipotenusa es el lado. Entonces saco esto de aquí así completo y ponemos ahí. Que esto entonces va a ser la base que tiene 20 decímetros. Ahí está. Yo quiero L, entonces ¿qué hacemos? Mandamos L al primer miembro y esto traemos hacia abajo. Entonces se va a convertir de esta forma. Fíjense lo que va a ocurrir. Esta L va arriba. Intercambiamos las posiciones. Esto va a ir aquí. Así. Y abajo entonces tengo seno de 20 grados, 10 minutos y 17 segundos. ¿Cuánto les da esto? $57,99 Ok, decímetros. 58. Perfecto. 58 decímetros. 58 decímetros. Ahí está. 58 decímetros, nada más porque es el lado, no es el cuadrado. Bueno, y al tener ese, entonces yo ya puedo determinar mi perímetro. ¿Por qué? Porque ese era lo que estaba pidiendo el problema. El perímetro que es 2 por lado más base. Ahí. Nos vamos aquí, así. Y entonces tenemos lado, que va a ser 58 decímetros, y más la base, y la base que tiene 40 decímetros. Y vemos cuánto es el resultado final. 2,58 más 40 es igual a 156 156 decímetros. decímetros. Sí, señorita. Ahí está. Ahí está tu madre. 156 decímetros. Ya está. Entonces, estos son dos ejemplos de triángulo rectángulo. Vamos a ir a los ejercicios para hacer 1, 2 y después venimos con oblicuo. Bueno. Dice esto. Estos que son fáciles. Quiero hacer estos ejercicios que son de aplicación. Por ejemplo, este está recheto. Vamos a hacer esto. Este número 1.8. Dice el número 8. Desde un punto situado a 2 metros sobre el nivel del piso, un hombre de 1,7 metros observa la torre de un edificio situado a 20 metros sobre la horizontal, o sea, sobre ese que les había dicho, el ángulo de elevación sería para este caso sobre el ángulo, sobre la horizontal. Sobre la horizontal, acuérdense que era el ángulo de elevación. Si el ángulo que forma la visual con la horizontal es de 45, ¿cuál es la altura del edificio? Entonces vamos a graficar para entender qué es lo que nos está diciendo acá, por si no parece un trabalenguas. Entonces, vamos a poner acá, vamos a graficar. Dice, desde un punto situado a 2 metros sobre el nivel del piso. Entonces tenemos así un piso. Me voy a poner así con la forma. Me va a permitir hacer así. Con esto. Bueno, el señorcito está sobre esta butaca, por decirlo. No sé cómo le vamos a decir. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cuántos metros tiene este? Este tiene, me dice, 2 metros.
2 metros sobre el nivel del piso. Le voy a poner 2 metros. Tiene esto. Y el señorcito está aquí. Bueno, ¿qué más dice? 2 metros sobre el nivel del piso. Un hombre de 1.7. Entonces está un señorcito ahí. Voy a poner así nomás porque no voy a poder ponerle su... Así. Le vamos a hacer que te corrige, va a ser así, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a poner por lo menos su... Así. Ese es el señorcito. Y me dice que el señorcito tiene 1,7. 1,7 metros tiene. 1 metro con 70 tiene. Entonces le vamos a poner acá. El señorcito tiene 1,7. Ahí está. Metros. Ese señorcito. Bueno. Un hombre... Observa la torre de un edificio situado a 20 metros sobre la horizontal. Este es horizontal. Entonces, este es lo que tiene 20 metros. Porque el señor está ahí. Ese tiene 20 metros. ¿Qué más? Y si te va a entender. Si el ángulo que forma la visual con la horizontal. Entonces, acá está el señor mirando y este es horizontal de la visual. Así. Acá. Este es horizontal y el ángulo de que está mirando. Así. Ahí está mirando él. ¿Y qué es lo que está mirando? Está mirando una torre. Entonces la torre está aquí. La torre. La torre. ¿Qué era que significaba la torre? Esta es la torre. Ahí está. Supónganse que se tiene ventanita y todo lo que sea. Ahí está. Esa es la situación. Y el ángulo de elevación me dice que es de 45. O sea, el ángulo está aquí. Ese tiene 45 grados. Un ratito voy a agrandar más. Total, la noche está en pañales. ¿O qué tienen que hacer ustedes más? Cosas más interesantes que esto. Y sí, tienen que ir a cenar y a bañarse y... Hombre, no. Ustedes tienen que olvidarse de sus vidas cuando están estudiando. Bueno, entonces acá este tiene 45 grados. Ahí está. Todo eso es lo que nos dice el problema. Bueno, a ver, ¿qué quiere el señor? ¿Cuál es la altura del edificio? Quiere saber cuánto tiene este. Chamo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La única posibilidad que tengo de utilizar triángulo rectángulo es esta parte. El señor que está mirando, ahí está horizontal y tiene un 45 y ve la cima de la torre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos nosotros desesperadamente buscar esta parte que nos falta. ¿Por qué? Porque fíjense que cuánto es la altura del edificio, me dice. Y obviamente la altura del edificio se da desde la base. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ya sabemos? Que esta parte que tengo acá tiene 1.7. Y ya sabemos también que esta parte tiene 2 metros. Esto nosotros ya sabemos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos determinar? Necesitamos determinar la partecita que nos falta aquí, que es esta parte, esta porción. Y ahí es donde vamos a utilizar triángulo rectángulo, porque fíjense que yo tengo que este tiene 20, que es el plano horizontal del piso, y también entonces eso significa que este tiene 20. ¿Por qué? Porque desde donde está el señor, entonces este también va a tener 20. ¿De quién es ese 20? Y ese 20 es del triángulo que se forma acá. Y yo necesito este. Yo tengo entonces este ángulo y tengo este cateto. Y necesito el otro cateto que tengo acá. Entonces la única forma de poder determinar teniendo dos catetos es utilizando tangente. No tengo otra, a no ser que quiera hallar primero la hipotenusa y después entonces hago por suma de Pitágoras. Pueden hacer también. Bueno, entonces le voy a poner así. Y a este le puedo llamar, no sé, una X. Le voy a poner acá para
indicar la notación que le estoy asignando para poder hacer esta X. Entonces voy a poner tangente, ¿por qué? Porque eso es lo que tengo de relación como catetos. Entonces va a ser tangente de alfa es igual a, y entonces cateto opuesto sobre cateto adyacente. Así. Y según entonces cateto opuesto, este es mi ángulo. Y su opuesto es lo que yo estoy necesitando, que es X. ¿Sobre cuánto? Sobre mi cateto adyacente. Y mi cateto adyacente es este que tiene 20 aquí. Que puedo poner, no sé, puedo poner que esta es la base también. Así. Así para indicar con la notación que estoy utilizando yo. Ahí está. Entonces acá va a ser X sobre D. Y ahí entonces vamos a reemplazar con los valores que tenemos. Entonces va a ser cateto tangente de, en este caso, tangente de 45, que ya saben de memoria cuánto es. Y entonces me va a decir X, que es lo que yo quiero, y la B, que es 20 metros. Y ahí entonces determinamos el valor de la X. 20 metros. Aquí es igual X, y X es directamente el producto de los dos. Tangente de 45 por 20. Entonces tengo X es igual a tangente de 45 grados por 20 metros. ¿Cuánto me da esto, chiques? 20 metros. 20 metros. ¿Exacto sale o con decimal? Exacto, profe. Exacto, 20 metros. Ahí está. Y bueno, y ahora entonces vamos a buscar el área la altura de la torre. Entonces la altura de la torre, demasiado chistoso cómo suena, altura de la torre. Entonces es esta X que es 20 metros más 1.7 metros más y el otro que es 2 metros. ¿Cuánto me da esto? 23,7. 23,7 metros. 23,7 metros. Ahí está. Bueno, y así se hace este tipo de ejercicios. Tienen que leer y tienen que ir construyendo su gráfico. No me vayan a decir ahora en el examen después, profe, hay que graficar. ¿Y cómo vas a hacer eso si no graficas? Jamás, jamás. No sé que haya una, una, una mano caritativa que les está pasando el resultado. A ver qué dice el número 9. Un avión sale del aeropuerto El Dorado. Ah, mira, El Dorado es en Colombia. Y se eleva manteniéndose un ángulo constante de 8 grados hasta que adquiere una altura de 6 kilómetros. Determina su distancia horizontal del aeropuerto en ese momento. Ah, este es demasiado fácil porque tienen su altura ya. Entonces, tienen así, acá su 8, acá su altura. Y quiere saber cuánto es la distancia horizontal. Así. Demasiado fácil está, demasiado. Ahí sí que me quedé en Asunción, así que vamos a terminar más temprano. Si podemos. Aquí en Asunción tengo un antojo y solamente en Asunción puedo tener para saciar mi antojo. ¿Qué será, ¿Qué verdad? es? ¿Qué será? Quiero caldo de pescado. Dios mío. No puedes tener ese tipo de antojo, ¿verdad? No puedes. Bueno, déjenme en paz. Yo quiero vivir también así como ustedes viven. Ish. Bueno, ahora aquí tengo entonces. ¿Qué pasó con el señor? Entonces me dice, sale y se eleva manteniéndose un ángulo de 8. Acá va a estar nuestro 8. Y después unas empanadas así. Y le pongo así ketchup y el pan ese que es de... Ya saben a dónde me estoy refiriendo, ¿verdad? Bueno, me voy a ir a comer caldo de pescado en el mercado. Lido Bar. En el mercadito. Sí, solo hay. O en Bolsi. Pero pasa que Bolsi demasiada gente tiene. Ahora Lido tiene poca gente.
Y me tengo que ir a la central porque acá el que está en Viñamorra no es tan rico. No sé cómo es el caso. Bueno, a ver. Entonces, este es 8 grados. Aquí. 8 grados. Y me dice hasta que adquiere una altura de 6 kilómetros. O sea, este es lo que me está dando. ¿Por qué? Porque la altura es esta, no es este. Este no es altura. Esta es su altura. Entonces vamos a poner ahí. 6 kilómetros. Este es 6 kilómetros. Bueno, ¿qué quiere? Determina su distancia horizontal, o sea, quiere saber desde este punto hasta este punto. Entonces, si esa es la distancia, lo que quiere saber es la base, ¿verdad? Si estoy considerando un triángulo rectángulo, ese es mi cateto B. Entonces, esta es mi incógnita. Así. Voy a poner una B por cateto y también por base. Y ustedes saben que esto es distancia. O puedo poner también cuánto es la distancia. Así. Ya saben a qué se refiere ese, si es cateto B o C. Bueno, como tengo otra vez otra relación de cateto a cateto, entonces va a ser tangente. Entonces tengo tangente de alfa es igual a, ¿cuánto? Es igual a cateto opuesto, que en este caso mi cateto opuesto es la altura, que tiene 6 kilómetros. Acá puedo poner también altura, que es igual a 6 kilómetros, así. Entonces, para hacer con la relación de letritas que estoy usando. Entonces, acá va a ser altura sobre distancia. Ahí. Y reemplazamos entonces los valores. Voy a tener así. Tangente de 8 grados es igual a altura, que tiene 6 kilómetros, sobre la distancia, que es mi incógnita. Como yo quiero la distancia, entonces trasladamos distancia arriba y traemos abajo tangente. Entonces voy a tener así. Distancia es igual a 6 kilómetros sobre tangente de 8 grados. Así. Y ahí me van a decir cuánto les da. Cuarenta y dos coma 69. 42,69 69. kilómetros, entonces. Kilómetros. Bueno, ya está, entonces es ahí. Distancia 42,69. Qué lindo está ese decimal, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a ver qué más hay por ahí. Esto yo creo que van a poder hacer porque son directos, no hay nada raro por ahí. Acá de paralelepípedo también lo mismo, o sea, tienen que descomponer nomás su paralelepípedo en un rectángulo. Este ya está. Y este no es de... Este no se hace por triángulo rectángulo, este es de oblicuo ángulo. Entonces voy a poner acá para que no se confundan después. Hay una diferencia o una línea muy delgada para entender si es con triángulo rectángulo o si es con triángulo oblicuángulo. Inclusive en algunos casos se mezclan los dos por la necesidad de los datos y los ejercicios cómo se presentan. Bueno, ahora vamos entonces a triángulos oblicuángulos. Es aquel que no contiene un ángulo recto. Fíjense, cuando ustedes escuchan triángulos oblicuángulos, entonces significa que es un triángulo que tiene ángulos agudos o inclusive puede tener obtusos y agudos, pero nunca va a tener un ángulo recto, porque el ángulo recto ya se da para el triángulo rectángulo. Bueno, entonces si se conocen, y acá viene el tema, si se conocen dos ángulos y un lado de un triángulo oblicuángulo o de dos de sus lados y un ángulo opuesto a uno de ellos, entonces se pueden encontrar las otras partes del triángulo. La resolución de estos triángulos se lleva a cabo mediante la aplicación de los teoremas del seno y del coseno. Y con más razón, de acuerdo a cómo se presenta el problema, es que nosotros vamos a saber cuál aplicar, o el teorema del seno o teorema del coseno. El teorema del seno es proporcional. Esto es muy fácil inclusive de demostrar. Si por ahí estábamos en clases, les iba a mostrar.
Teorema del seno es en un triángulo cualquiera, las medidas de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. O sea, ¿qué significa eso? Que si yo tengo así, vamos a suponer, tengo un triángulo oblicuángulo. No tiene, ya nos dice que no tiene un ángulo recto. Por ejemplo, este triángulo. Puede ser un triángulo, inclusive, bueno, no puede ser en verdad así, tienen que tener lados diferentes. No puedo tener, no se aplica para triángulo isósceles, ni tampoco para triángulo equilátero. Entonces, tienen que ser diferentes sus lados. La distancia o la longitud de sus lados tienen que ser diferentes. A eso me refiero. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, así. Fíjense, y obviamente va a ser un triángulo de tipo escaleno. Por eso nomás les hubiera dicho, solamente se da para triángulo de tipo escaleno. Y ahí ya solucionamos el tema. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que yo tengo acá. Lo primero que siempre se hace es colocar los vértices con las letras mayúsculas. Entonces yo voy a decir, esto es A, es B, y esto que tenemos arriba es el vértice C. Así. Bueno, y sus lados son opuestos en el sentido de, si este es mi A, entonces, ¿qué va a pasar? A, y un ratito, voy a colocar bien nomás porque se queda debajo de la figura. Entonces, si este es A, el lado opuesto para este vértice es este lado que tengo acá. Entonces, mi A está acá. Ya habíamos visto alguna vez. Esta es mi A. Si esta es la B, el vértice C, su opuesto es esto que tengo aquí. Entonces, esto para mí viene a ser B. Así. Y el opuesto a esta C, entonces es este lado que tengo acá. Ese es mi lado C. A ver, un ratito. Ahí le corremos ahí. Ahí está. Bueno, y la proporcionalidad se da de esta forma. Fíjense, le aplicamos seno a los vértices y se convierten en ángulos. Entonces voy a tener A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B es igual a C sobre seno de C. Y yo puedo hacer la relación entre, fíjense acá, vamos a suponer que yo tengo dos lados y un ángulo. Entonces tengo dos lados y un ángulo. Tengo que tener, el ángulo tiene que ser igual al lado que me está dando para que yo pueda considerar. ¿Por qué? Porque no puedo tener, por ejemplo, acá, no puedo tener como dato AB y tengo, por ejemplo, como dato seno de C. Entonces ahí no voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque sí o sí me tiene que dar un lado y el otro ángulo que me está dando como dato tiene que coincidir con el mismo que tengo ahí. A no ser que me diga, por ejemplo, A vale 30 y B vale 80. ¿Y cuánto vale C? Y como voy a necesitar C, entonces voy a poder hacer por ángulo, por suma de ángulos internos de un triángulo. Puedo hacer de esa forma, ¿sí? Bueno, y entonces este es teorema del seno, se da de esa forma. Después el teorema del coseno es cuando tengo dos lados, en este caso tengo como dato tres lados, bueno, en verdad dos lados nomás, y uno de los ángulos, pero me pide, por ejemplo, en este caso me pide, por ejemplo, el lado. Entonces, yo tengo b cuadrado más c cuadrado, significa que son los otros lados. Tengo b por c y por coseno de a. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo dos lados conocidos y tengo el ángulo del otro que yo estoy considerando como parte del problema que estoy queriendo resolver. O sea, va a ser así. Voy a tener dos lados que no le corresponde a ese lado que yo estoy queriendo y me va a dar el ángulo que le corresponde a ese lado que estoy queriendo conocer. Ese es el teorema del coseno. Y fíjense, la A, la B y la C son lados, entonces si yo quiero, por ejemplo, solo A, voy a tener que elevar a la raíz cuadrada toda esta expresión. Y ahí tengo esto. Y después tenemos, por ejemplo, si quieren saber los ángulos en relación a. ¿Cuánto es el ángulo A si yo tengo, por ejemplo, B, C y A como conocidos? Entonces acá está despejada la fórmula. Y aquí tenemos ya los ejemplos para este caso. Bueno, vamos a mirar a ver cómo resolvemos. Necesitamos ver los elementos que tenemos para poder determinar después lo que, o sea, para ver a qué teorema vamos a tener que recurrir para hacer. Entonces me dice, hallo los valores de las otras partes del triángulo ABC.
donde el ángulo A tiene 42,20, el ángulo C tiene 57,30 y el lado B tiene 47,30 metros. Entonces, necesariamente tenemos que hacer acá nuestro gráfico. ¿Por qué? Porque si no, no voy a poder determinar nada. Entonces, tenemos acá tenemos esto. Así. Ya, no me sale a mí. Ahí está. Así. Y así. Ahí está. Bueno, entonces, donde el ángulo A, entonces le vamos a poner acá A, acá abajo. Ah, ya se va a ir a la segunda hoja. Un ratito. Y achicar más y pasamos a la segunda hoja. Así. Ahí está. Esto se va abajo. Ahí está. Entonces me dice, ángulo A. Este es mi ángulo A. Voy a poner acá abajo. Ángulo A es igual a ¿cuánto me dice? A 42,20. 42,20. Ahí está. ¿Qué más me dice? El ángulo C. Entonces yo puedo poner C acá y acá B. Nadie me dice que no puedo poner en ningún lado. Entonces esto es C es igual a ¿cuánto? A 42 grados con 20 minutos. Así. Ese es mi ángulo C. ¿Qué más tengo? Tengo como dato el lado B. Entonces fíjense. Si este es A, A va a estar acá. Este es A. Esto va a ser A. Este es C, entonces este va a ser lado C. Y si esto es el ángulo B, entonces, ¿sí? Ahí. Y acá entonces voy a tener esa B que me está diciendo que tiene. B es igual a 47,3. 47,3. Ahí está. Bueno, y ahí entonces, ¿qué me dice? Haya los valores de las otras partes. Entonces quiere los dos lados y quiere también el ángulo B. ¿Por qué? Porque si me está diciendo las otras partes, entonces lo que voy a tener que hallar es A, B, C en ángulos y A, B y C en lados. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, yo tengo entonces aquí lo que necesitaba, que era el ángulo en consideración con el otro que tengo B aquí. Bueno, en este caso, como voy a tener que hallar sí o sí la relación con respecto al lado B, necesito el ángulo B. ¿Por qué? Porque voy a tener que poner B sobre seno de B. Porque ese es mi dato conocido. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos sí o sí determinar el valor del ángulo B. Y ahí es en donde vamos a hacer eso que les dije. Yo sé que A más B más C es igual a 180 grados. Y de ahí entonces voy a sacar el valor de la B. ¿Cuánto tiene A? A tiene 42. Entonces si yo quiero, por ejemplo, fíjense, si yo quiero, por ejemplo, B, entonces ¿a qué va a ser igual B? Es igual a 180 grados menos la suma de los dos. ¿Verdad? Así. ¿Por qué? Porque si estos están sumando, los dos van a pasar a restar. Y entonces va a ser igual a 180 grados menos, o le ponen menos los dos. Para los dos le ponen así tal cual como está. Entonces va a ser 42,20 más, y el otro C que tiene 42. Los dos pues tienen 42, yo no me estoy haciendo más. Ah, no, 57 tiene este. 57,30. Ahí está. Bueno, entonces acá va a ser 57 grados con 30 minutos. Así. Acá es minutos, no es grados. Bueno, y ahí entonces me dicen cuánto es el valor entonces de la B. ¿Cuánto es el ángulo B? 80 grados y 10 minutos. 80 grados con 10 minutos. Perfecto, gracias. 80 con 10. Ahí está. Bueno, y a partir entonces que tengo B, ya voy a poder determinar los otros.
¿Sí? Porque les dije que si yo voy a hacer la relación, necesariamente necesito, sí o sí, lado B, porque tengo el ángulo, o sea, no tengo los otros lados para poder determinar. Bueno, entonces voy a hacer la relación así. Voy a hallar primero A, por ejemplo. Entonces va a ser A sobre seno de A. Así, es igual a cuánto. Y ahí necesariamente B sobre seno de B. Ahí está. Entonces esa relación voy a usar para determinar el valor de A. Y reemplazamos entonces los valores conocidos. Y va a ser así. A es lo que no tengo. Y acá sí tengo el ángulo A, que es 42,20. Así. Y la B, ¿cuánto tiene? 47,3. Y ya tengo también seno de B, que es lo que acabo de determinar. Acá es donde sí o sí necesitaba ese valor. Y por eso es que buscamos primero ese. Ahí está. Y bueno, como yo necesito A, entonces despejamos A de ahí. ¿A qué es igual A? A es igual a el lado A. A es igual a. Y voy a tener que hacer así, fíjense, cruzado. Entonces va a ser arriba seno de, o inclusive puedo poner acá 47,3 por seno de 42 grados y 20 minutos. Acá 20 minutos. Y acá abajo, entonces va a ir seno de 80,10. ¿Cuánto me da esto, chicos? Y chicas, metros. 32.124. 32,100, 32 punto, 32. 32, 124. 32,32. 1. Entonces, como tiene un decimal nomás ahí el redondeado, es 1, ¿verdad? O es 2. 3, profe. 3, ok. 32,3. 32.1. 32,1. Bueno, ahí está. Ahora, ¿qué necesito? Ya tengo los tres ángulos. Necesito los tres lados. Ya acabo de obtener uno de los lados. Necesito ahora el lado C. Acá no voy a poder hacer por Pitágoras ni nada porque el triángulo no es rectángulo. Entonces puedo hacer la relación con cualquiera ya porque ya tengo casi todos los datos. Entonces hago por ejemplo así. Como yo necesito C, entonces le decimos acá que esto es C y esto es C. Ahí. Y ahí entonces tenemos el valor de lado C. Pueden hacer con cualquiera, con B o con A. Entonces acá va a ser seno de C. Seno de C. ¿C cuánto tiene? 57,30. 57 grados con 30 minutos. B ¿cuánto tiene? B es lo que me daba el problema, que es 47,3. 47,3 metros. Y seno de B que me dice, y B que es 80,10. 80,10. Ahí está. Y ahí entonces otra vez sacamos el valor de la C haciendo el despeje. Entonces voy a tener ¿cuánto? Vamos a hacer cruzado, entonces me va a dar C es igual a, arriba voy a tener entonces 47,3 metros por seno de 57,30 sobre seno de 80,10. Y ahí tenemos el valor de la C. ¿Cuánto vale C? 40,48. 0,5 entonces, ¿verdad? Es 48. Bueno, y ahí está. Entonces, ahí tenemos todos los elementos para este triángulo. Y utilizamos teorema del seno. A ver qué dice el otro. Aquí. Ahí está. Bueno, dice el siguiente ejercicio. ¡Ah! Otra vez picó.
Era. Bueno, la letra B. Los ángulos de elevación de un globo aerostático con respecto a los puntos A y B sobre el nivel de la Tierra son de 24,10 y 47,40 respectivamente. Hallo la altura a la que se encuentra el globo si A y B están a una distancia de 8,4 y el globo está entre A y B en el mismo plano vertical. Bueno, vamos a graficar entonces la situación que nos dice acá. Obviamente, triángulo oblicuo ángulo. Entonces nos vamos aquí. Así. Acá nosotros no podemos en ningún sentido suponer que el triángulo o es equilátero, o es isósceles o es rectángulo. Nada. Así. Entonces, ¿qué me dice? Así. Entonces, mi globo aerostático está acá. Acá le vamos a poner su globito. Insertar formas. Acá. Este es mi globo aerostático. ¿Saben qué es un globo aerostático, verdad? Ese que se va con gas, parece que es. Ahí está el globo aerostático. Bueno, entonces los ángulos de elevación con respecto a los puntos A y B. Elevación es este y este. ¿Por qué? Porque este va a ser de presión. Entonces, este es el ángulo de elevación. Entonces vamos a decirle que este es A. ¿Y A cuánto tiene? Me dice. A tiene 24,10. 24,10. Así. ¿Y qué más tenemos? Tenemos también el ángulo B sobre la Tierra, me dice. Esta es la Tierra acá. Y así un ratito. Voy a levantar un poco más para que... Oh, en todo caso es bajo. Ahí. Esa es la otra hoja. Ahí sí. Bueno, vamos a bajar toda la segunda hoja. Para trabajar. Tranquilamente. Y aquí... Bueno. Ahí está. Este es A y B es el otro. B tiene 47,40. 47,40. Así. Bueno. Hallo la altura a la que se encuentra el globo. Si A y B están a una distancia de 8,4. O sea, en este caso, entonces, esta distancia entre los dos, que va a ser C, en verdad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si este es AB, entonces el otro es el ángulo C. Entonces va a ser C el que me da como dato. 8,4 metros. Así. Y acá hay un problema. Porque el problema quiere, vale la redundancia, esto. Un ratito. Insertar formas aquí. Este es lo que quiere el problema. ¿Por qué? Porque me dice, halla la altura a la que se encuentra el globo si A y B están a una distancia de tanto. Ese es lo que quiere el problema. Así. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer aquí? Ay, ay, ay. ¿Qué necesito determinar aquí? El angulito que está ahí arriba. Vamos a usar el ángulo A, el 90 y vamos a poner el de arriba. A ver. 90 me decís acá. El tema es que yo no tengo, si yo pongo 90 acá, yo no tengo esta, no voy a tener esta dimensión acá, ni este. Entonces, si yo pongo 90 acá, no me va a ayudar. ¿Por qué? Porque yo no voy a saber cuánto tiene este. Es el problema si hacemos de esa forma. Lo que acá me conviene de alguna forma determinar es cualquiera de los lados. Y a partir de ahí, entonces ya voy a poder tener alguna posibilidad. ¿Sí? Entonces, a ver. Si yo hago, por ejemplo, C con C y hago, por ejemplo, A con A. Entonces no voy a necesitar o voy a poder tener esta partecita. Vamos a hacer un poco ahí.
Y ahí voy a poder hacer por triángulo rectángulo después. Pero tengo que hacer un paso previo, que va a ser entonces C con C y A con A. ¿Por qué? Porque C puedo determinar por el hecho de que ya tengo los otros dos ángulos. Podría haber hecho también, por ejemplo, y sin problema ustedes pueden hacer, considerando, por ejemplo, si van a poder hacer este con 90, pero lo que tienen que hacer entonces es decir 8,4 menos X, por ejemplo, le tienen que decir para poder hacer de esa forma. Pero van a tener que trabajar mucho si hacen eso. No les conviene mucho. Entonces acá voy a hacer, ¿qué cosa? Voy a hacer C con seno de C es igual a A con seno de A. Así. Entonces, C ya tengo. ¿Cuánto vale el ángulo C? Si hacen rápidamente 180 menos la suma de los dos. 108 grado 10. 108 con 10. Sí, profe. 108 con 10. Perfecto. Entonces vamos a hacer así. 108 y 10. Así. Y la C que tiene 8,4 metros. 8,4 metros. Y A ya sabemos que tiene 24 con 10. 24 con 10. Bueno, y ahí entonces sacamos el valor de la A, que va a ser la hipotenusa para el triangulito ese que tenemos ahí. Entonces, si yo quiero A va a ser igual al producto de 8,4 metros por seno de 24 con 10 sobre seno de 108 con 10. Me dicen cuánto sale eso. Tres coma 61. Puede ser. 3,6. Porque pues estamos usando un decimal nomás en el problema original. Ahí está. 3,6. Ahora, al tener entonces A, fíjense que ya va a ser más fácil. Y ahí ya vamos a poder hacer así como estaban queriendo hacer con el triángulo. Entonces, este tiene, esta es A, que es igual a 3,6. 3,6 metros. Y esta es mi altura. Eso es lo que yo estoy necesitando, esta altura. Y ahí entonces yo ya veo qué puedo hacer. ¿Por qué? Porque este ángulo conozco. Esta es mi hipotenusa y este es mi cateto opuesto. Entonces voy a poder hacer sin problema con triángulo rectángulo, pero con seno, ¿verdad? Porque seno es lo que me dice cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque no voy a poder usar este acá porque este 8,4 es completo. Entonces no se guíen o no se equivoquen con eso. Entonces voy a decir seno de alfa. Y acá fíjense que estoy usando los dos. Seno de alfa es igual entonces ¿a qué? A cateto opuesto, que para mí es la altura, sobre la hipotenusa. Y mi hipotenusa es ese que me hice ahí, 3,6, o sea, es mi A. Ahí. Y ahí cargamos entonces. Seno de, en este caso es seno de B, que puedo poner, y sí, vamos a ver qué puedo hacer acá. Bueno, y acá seno de B va a ser. Y le voy a poner acá, sí, seno de B, así. Entonces, B ¿cuánto es? 47 con 40, así. La altura es lo que necesito y mi A, que es lo que acabo de obtener, que es 3,6 metros. Ahí está. Y entonces, tengo altura es igual a el producto de los dos. Ahí está. Altura es igual a 3,6 metros por seno de 47 grados con 40 minutos. ¿Cuánto me da esto, chiques? 2,22. 2,22.
Altura es igual a 2,2 entonces. 2,2 metros. Yo tengo 2,7. No sé si está correcto ese. 2,66. Sí, 2,7. Ahí está. Bueno, ya está entonces. El globo aerostático. Utilizamos los dos. Teorema del seno y el otro que es para triángulos rectángulos. Bueno, vamos entonces por aquí. Dice acá, determina los lados B y C del triángulo oblicuángulo, siendo A 30, B 45 y A es 4. Este es fácil, pero está ahí para hacer. Bueno, entonces va a ser así. Insertar formas. Así. Y así. Y así. Bueno, entonces, ¿qué tengo como conocido? Tengo como conocido a 30. Entonces siempre estamos poniendo nuestra A acá. A tiene 30. B tiene 45. Y tengo A que tiene 4. Entonces A es este. A es igual a 4 centímetros. Ahí está. ¿Qué necesito? Necesito B y C. ¿Dónde está B? B está aquí. Este es B. ¿Y dónde está C? Y C está acá. Ahí está C. Bueno, entonces, rápidamente. ¿Qué tengo como conocido como lado y como ángulo? AA. Entonces, A va a ser mi referencia de partida. Entonces va a ser A sobre seno de A. Es igual. Y el otro que puedo tener es cualquiera. Bueno, en verdad acá va a ser más rápido para mí B porque ya tengo el ángulo B. Entonces va a ser B sobre seno de B. Así. Entonces reemplazamos con los valores que tenemos y tengo así. ¿A cuánto tiene? A tiene 4 metros, 4 centímetros. Después, ¿cuánto tiene seno de A? 30. Acá 30. Después B, ¿cuánto tiene? B es lo que necesitamos y seno de B que es 45. 45 grados. Ahí está. Bueno, entonces, a ver, hacemos esto. Yo necesito B, entonces B va a ser igual al producto en forma cruzada. B es igual a, lado B, ¿a cuánto? A 4 centímetros por seno de 45 grados sobre, y a la B le acompaña seno de 30. Seno de 30 grados. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No entiendo. ¿Cuánto salió? A ver, por favor. 5.7. 5,7 centímetros. Ahí está. Y ahora entonces determinamos para C. Y para C vamos a tener que hallar primero el ángulo. ¿Por qué? Porque yo tengo ahí 30, 45. ¿Cuánto sería C? Si me hacen por favor el cálculo también. 180 menos 30 menos 45. 105, profe. 105 grados. Ahí está.
Perfecto. Y ahora entonces buscamos el valor de la C. Podemos ya hacer con cualquiera porque tenemos ya todos los demás. Entonces yo puedo hacer con A sobre seno de A es igual a C sobre seno de C. Ahí está. Y entonces reemplazamos. Creo que ya teníamos lo A sobre seno de A, que es el mismo. Esto que tenemos acá. Entonces traemos aquí y tenemos así. Es igual a C por seno de 105. Entonces quiero C. C es igual a 4 centímetros por seno de 105 sobre seno de 30. ¿Cuánto me da esto, chicos? 7,7, profe. 7,7 centímetros. Perfecto, ya está ahí. C es igual a 7,7 centímetros. C es igual a... Ahí está. Es esto, fáciles. No creo que tengan problemas con esto de hoy en 8 días. Inclusive creo que no puse eso, no me acuerdo un poco. Tengo que revisar el temario. Bueno, acá sí van a entender porque tiene su cascarita este problema. Dice, 2 trenes parten simultáneamente de una misma estación en direcciones tales que forman un ángulo de 30 grados. Uno va a 15 kilómetros por hora y el otro a 25 kilómetros por hora. Determino la distancia de separación después de 2 horas de viaje. Bueno, entonces vamos a hacer esto. A ver cómo va a ser. Este es re física por ahí. Habrán visto en física. ¿Con quién tienen física hablando de eso? Nunca les pregunten. ¿Con la Riel? ¿O con Jorge? Cristian, profe. Cristian. No sé quién es. Insertar. Bueno, entonces me dice, 2 trenes parten simultáneamente de una misma dirección, de una misma estación. Entonces vamos a suponer, uno se va acá y el otro se va hacia arriba. O inclusive yo puedo poner así también. No me dice que tiene que ser horizontal. Esto es solamente para mi referencia. Así. Y el otro entonces va allá. ¿Y cuánto tiene que formar de ángulos? Y tiene que formar de ángulos 30 grados. ¿Sí? 30 grados. Entonces acá tiene que tener 30. Determino la distancia de separación después de 2 horas de viaje. O sea, este es lo que quiere. ¿A cuánto ya está después de 2 horas? Así. Y entonces, esto. Ahí está. Bueno, entonces vamos a poner acá. El ángulo es de 30 grados. Ángulo de 30. Así. Bueno, en verdad no podemos hacer así. ¿Saben por qué? Porque este no es para triángulo rectángulo. Entonces, necesariamente tengo que hacer algo que no se vea que es un triángulo de ese tipo. O por ejemplo, puedo hacer esto así. Algo así. No tengo que ver que sea un triángulo rectángulo. A eso es lo que me estoy refiriendo. O hago ahí o arriba. Así. Bueno, a ver. Aquí entonces tenemos 30 grados. Es su ángulo de separación. Así, 30 grados. Ahí está. ¿Qué más me dice? Uno va a 15 kilómetros por hora y el otro va a 25 kilómetros por hora. Determina la distancia de separación después de 2 horas de viaje. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer aquí? Yo no voy a tener 15 kilómetros aquí. ¿Cuánto ya recorrió en 2 horas ese que se fue ahí? ¿Cuánto? ¿Cuánto ya recorrió? 30. 30. 30 ya recorrió eso. Entonces, eso es lo que yo voy a considerar para este. Si yo le pongo también, por ejemplo, los ángulos y todo lo demás, entonces
Le puedo llamar a este que este es D, por ejemplo. D es igual entonces a... D es igual a 50, ¿cuánto? 30, ¿verdad? Si ya se fue, si ya hizo 15, entonces en 2 horas ya hizo 30 kilómetros. En 2 horas. Y el otro que le vamos a llamar entonces, por ejemplo, C. C es igual a ¿cuánto? C es igual a 50, entonces 50 kilómetros. Así. ¿Y qué es lo que yo necesito? Necesito esta separación. ¿Y ese qué es? Si este es C, entonces, ¿qué me está diciendo? Que acá tengo C, C, D, D. Y lo que tengo acá entonces es A con A. Entonces, lo que estoy queriendo, la distancia de separación sería en este caso la A. Es igual a S. Bueno, y fíjense algo. Yo tengo acá, este es mi ángulo de 30. Si este es mi lado A, significa que este es mi ángulo A. Este es mi ángulo A, así. Entonces, no voy a poder hacer por teorema del seno porque no tengo todos los datos. ¿Por qué? Porque necesito mínimamente 2 ángulos para poder hacer por teorema del seno. Entonces, aquí la única posibilidad es hacerlo por teorema del coseno. ¿Por qué? Porque yo necesito un lado. ¿Se acuerdan que para hacer teorema del coseno era para determinar justamente lado desconocido? Acá está. Fíjense, este es el teorema del coseno. Yo necesito ahora A, y fíjense que tengo como dato el valor de la distancia de B, de C, tengo BC, y entonces lo que necesito, o sea, y tengo también como conocido el ángulo A, y vamos a aplicarle coseno. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Ven por lo que les decía también al principio, no hay una forma para que yo sepa ya hasta que no haga mi gráfico y vea la relación y todo lo demás ahí. Entonces ahí voy a tener que usar teorema del coseno. Entonces me dice a al cuadrado es igual a b al cuadrado, b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por d por c por coseno de a. Esa es mi formulita. Entonces eso es lo que tengo que usar acá. Y fíjense que tengo todito. Entonces va a ser a al cuadrado es igual a D, ¿cuánto tiene? 30. 30 kilómetros. ¿Cuánto tiene C? C tiene 50 kilómetros. Acá el tema era el de multiplicar por 2 porque me dice después de 2 horas. Si me dice después de 3 horas, entonces por 3. Y así sucesivamente. C, ¿cuánto tiene? C tiene 50. Coseno de A, y A tiene 30. Por eso les decía, si yo veo que no tengo todos los elementos, entonces recurro al otro desesperadamente. Bueno, y en este caso, yo como necesito solo A, entonces vamos a tener que aplicarle raíz cuadrada a toda esta expresión. Y carguen todo ese y ya me dicen el resultado final. No quiero hacer uno a uno atrás. $28,31, profe. 28,31 kilómetros. Ahí está. Es igual a 21. ¿Cuánto era? 27, 28,31. 28,31. 28,3 kilómetros. Ahí está. 28,3 kilómetros. Bueno, y ahí está. Ahí terminamos entonces, ven, ya hicimos entonces teorema del coseno, teorema del seno y también triángulo. Vamos a ver un poco qué tenemos por acá para hacer de triángulos oblicuángulos. Tenemos mucho acá para hacer. A ver, ¿qué hice aquí? Este es cuando es fácil. Este también es fácil porque tengo todo ya. A ver qué dice acá el número 2.4.
Porque pues su muralla ahí. Ah, porque no tiene su signo de... Ahí está. Bueno, a ver qué dice acá. Para subir una caja desde la cuneta de una carretera hasta la cinta asfáltica, se utiliza un tablón de 2.5 que está acá. ¡Tanán! ¿Cómo se muestra en la figura? El ángulo que forma el piso de la cuneta del desplante es de 125 que está acá. Y la longitud del desplante es de 0,8 metros. ¿A qué distancia del inicio del desplante se apoya el tablón? ¿Qué es lo que quiere entonces? Este, ¿verdad? Este tenemos que ser 80. Piso... La longitud del desplante es 0,80. ¿A qué distancia del inicio del desplante se apoya el tablón? ¿Qué es lo que quiere acá, chicos? Para subir una caja desde la cuneta de una carretera hasta la cinta asfáltica se utiliza un tablón de 2,5 que está acá. El ángulo 125. Con el desplante de la carretera, el ángulo que forma el piso con el desplante de la carretera es 0,8. ¿A qué distancia del inicio del desplante se apoya el tablón? No le pillo a este. El inicio del desplante se apoya el tablón. ¿Y cuál es el tablón? Este, ¿verdad? 2.5 al tablón. Y acá inicia el desplante. ¿Y qué es lo que quiere entonces? Este lo quiere, pues. La distancia sería iniciar el tablón con tu... Con el inicio del desplante. Sí, así mismo. Este es el inicio del desplante. Este. Sí. ¿Y con qué? El inicio del tablón. Hacia tu izquierda. Este. Sí, Este quiere. ese. Está raro. O sea, bueno, ahí entonces vamos a hacer, sin problema. Ya tenemos que este tiene 0,80, este tiene 125. Ah, y este vamos a poder hacer directo por teorema del seno. ¿Por qué? Porque estos dos son iguales. O sea, este es, si yo le tomo a este como A, seno de A sobre A o A sobre seno de A está acá. Si este tomamos como C el otro, entonces me va directo. Y bueno, entonces va a ser así. Si yo tomo como A, entonces va a ser A sobre seno de A es igual a, y al otro le puedo llamar B, o sea, nadie me va a decir que no, no puedo hacer de esta forma. Seno de B, así. Entonces voy a tener así. Ya, no, voy a poder hacer por teorema del coseno. ¿Por qué? Porque me pide esta distancia. Este no me va a dar distancia, ¿sí? Esta distancia me pide. Entonces, yo tengo los otros dos y tengo el ángulo. No, no voy a poder hacer así. Pues si tengo solo un ángulo, no voy a poder sacar por teorema del seno. Este. ¿Saben por qué? Porque si esta es mi distancia, mi ángulo tenía que estar acá. No voy a poder determinar esta distancia de aquí. Entonces, otro lado es la distancia. ¿A qué distancia del inicio del desplante se apoya el tablón? Lo que no sé es si este es el tablón o este es el tablón. ¿No será que quiere? No es. Bueno, voy a calcular un poco porque no sé a qué se refiere cuando me dice
el desplante se apoya el tablón. Este ha de ser el tablón. Bueno, tengo otra cosa. Para subir una caja, yo quiero subir una caja acá. Y este coge el tablón, entonces. Desde la cuneta, esta es la cuneta, hacia la cinta asfáltica, se utiliza un tablón de 2,5. Este es mi tablón. ¿A qué distancia del inicio del desplante? Y este es lo que quiere, este. Pero este es complicado, no vamos a poder hacer así fácilmente. Bueno, voy a calcular este porque no tengo más concentración a esta hora para este. Pero les voy a hacer y les voy a mandar ahora en el WhatsApp para ver cómo se hace. Bueno, yo creo que van a poder ya. Esto yo no les voy a poner ahora en la tercera parcial. A lo sumo les voy a poner sobre teorema, o sea, el primero que es triángulo rectángulo. Y esto dejamos para el examen final. ¿Por qué? Porque tenemos otra vez una clase antes del examen final. Entonces ahí vamos a hacer todos estos ejercicios de triángulo oblicuo, si por ahí hay problemas. Vamos a dejar de estudiar entonces para el tercer parcial. Hasta triángulo rectángulo en el tercer parcial. Desde cilindro, ¿verdad? Cilindro, cono y esfera. Y esta parte que es... y toda la parte de trigonometría y triángulo rectángulo. ¿Está bien? Bueno, vamos a dejar por aquí y a la vuelta entonces de hoy en 15 vamos a mirar estos resultados y ya les voy a tener también esa cuneta y desplante y no sé qué cosa. Bueno, nos vemos chicos, cuídense mucho y de hoy en 8, entonces nuestro examen, ya saben. No sé si hay consultas, algo que quieran preguntar. Ya les coloqué trabajo Profe, yo práctico, tengo ya les una coloqué foro. ¿Sí? Decime. sobre el del trabajo práctico. Mm. Ese hay que desarrollar, ¿verdad? Y marcar la respuesta correcta. Sí, ustedes tienen la respuesta, porque es selección múltiple. Entonces desarrollan y colocan ahí su resultado. Dale, entonces Directos, te mandamos ustedes la pueden respuesta poner y directo pueden poner el desarrollo y el resultado le ponen una letrita ahí al lado a qué número a qué letra le corresponde dentro de las opciones. No hace falta que transcriban todo otra vez. dale, profe. Bueno, chao chicos, cuídense mucho. Chau, 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 chau. Y a descansar. Buenas noches, profe. Chao, chao. Buen No, profe, descanso. gracias. A ustedes por estar ahí.